Avalancha de ganaderos en la delegación de la Junta en Salamanca. Protestan por las restricciones a la movilidad del ganado bovino para controlar la tuberculosis. Hay un detenido y 2 personas heridas, un policía y un manifestante. Muy buenas tardes. Y mientras continuaban esas movilizaciones en la delegación de la Junta de Salamanca, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado al respecto. Suspende la resolución que salió de la Consejería de Agricultura y, por tanto, se mantiene la normativa europea que restringe la movilidad ganadera para contener la tuberculosis. José Ángel de Caso. Una resolución que hemos conocido esta misma tarde. Volvemos a la situación anterior. Cada vez que surja un positivo, quedarán inmovilizadas todas las cabezas de ganado de la explotación. Los ganaderos seguirán adelante con las medidas de presión y entre ellas se paralizarán los saneamientos a partir del próximo día 12. El ganadero tiene que convivir con la enfermedad. Nunca se ha apartado de decir, como dicen, que no queremos sanear, que vamos fuera de la ley. Al revés. Somos los mayores interesados en que nuestra cabaña esté sana y vemos que luego, administrativamente, hay cosas que van hacia atrás. Que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Bueno, acaban de escuchar la propuesta de Pedro Sánchez para esta precampaña y campaña electoral. 6 debates, 1 a la semana, entre él y Feijóo. Al PP la idea no le ha gustado nada, pero tampoco a Yolanda Díaz, que dice que el bipartidismo es cosa del pasado. Daniel de la Fuente. De hecho, esta propuesta no le ha gustado a ninguna de las formaciones políticas. Oposición total desde Vox, desde Podemos y desde Sumar, que acusan a Sánchez de querer volver al bipartidismo, y el Partido Popular dice que su agenda no la marca Pedro Sánchez. La economía de Castilla y León crece un 4,6% en el primer trimestre de este año. Ya se superan las cifras de antes de la pandemia. El empuje lo lidera la industria, pero la agricultura lastra las cuentas. El joven de 19 años, acusado como presunto autor del atropello mortal en el barrio de Pajarillos, en Valladolid, ha sido puesto en libertad provisional con cargos. Se le imputan hasta 3 delitos graves. Apenas han pasado 24 horas del descenso a segunda del Real Valladolid y su presidente ya ha salido a dar explicaciones. Ronaldo ha pedido perdón a la afición en una rueda de prensa con muy poca autocrítica. Han sido 33 minutos de comparecencia sin apenas autocrítica, en los que Ronaldo Nazario ha confirmado que el Real Valladolid no está en venta y que mantiene la confianza en el director deportivo Fran Sánchez y en el actual entrenador Paulo Pezzolano. Asegura que en el club se han sentido solos y ha arremetido contra el actual alcalde en funciones de la ciudad. Óscar Puente pues tenía muy buena intención, pero pasados los 4 años no ha hecho absolutamente nada para el Valladolid. Hoy el agua se ha cebado con Ávila, pero no solo allí. Las calles se han anegado con la tromba que en ocasiones dejaba granizo. Los avisos se mantienen activos en toda la comunidad y las previsiones no anuncian cambios a la vista. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado ya sobre la legislación que establece el movimiento del ganado bovino. El TSJ suspende la aplicación de la norma de la Junta, la que daba más libertad a los ganaderos y que flexibilizaba el tránsito de los animales frente a la tuberculosis. Roberto Cauvilla. Es una respuesta esperada por muchos y que incluso se podía anticipar con las palabras del portavoz de la Junta de la semana pasada. La Sala acepta así el recurso impuesto por el Ministerio de Agricultura y pone como argumentación que la orden que salió de esta consejería supone una infracción de la normativa tanto nacional como la europea. Dice el texto también que se tiene que publicar a la mayor brevedad posible y esto nos pone que volvamos a una situación anterior al 15 de mayo. La resolución del TSJ ha llegado mientras en Salamanca se producían estos altercados. Ganaderos protestando por las restricciones a la movilidad bovina a las puertas de la delegación de la Junta. Han lanzado vallas y han utilizado palos. La policía ha tenido que intervenir.
Esos disturbios en Salamanca han acabado con un detenido y 2 heridos. Uno de ellos era un agente de policía. Los ganaderos se manifestaban a las puertas de unas oficinas donde se negociaba en esos momentos la normativa de saneamiento animal. José Ángel. Sí, aquí en la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, donde nos encontramos y donde se concentraban previamente para pedir el cese del jefe de Sanidad Animal. Los ganaderos han comunicado, como decía también anteriormente, que van a seguir adelante con las medidas de presión y anuncian que a partir del día 12 se paralizan los saneamientos. Las protestas en Salamanca no han sido casuales. El ganadero tiene que convivir con la enfermedad. Nunca se ha apartado de decir, como dicen, que no queremos sanear, que vamos fuera de la ley. Al revés. Somos los mayores interesados en que nuestra cabaña esté sana y vemos que luego administrativamente hay cosas que van hacia atrás. Una de cada 4 cabezas de ganado bovino censadas en España están aquí, en Castilla y León. En total, 1,5 millones y casi la mitad se concentran en Salamanca, la misma provincia donde hace casi 4 meses la Junta declaró 15 municipios como áreas de especial incidencia en tuberculosis bovina, una decisión que fue consensuada con agricultores y ganaderos, situación que cambió cuando la Consejería de Agricultura flexibilizó el movimiento de ganado con una orden. La respuesta del Ministerio de Agricultura no se hizo esperar. Que procedan a anular de forma inmediata esta resolución. El proceso también se judicializó con un recurso ante el riesgo de dispersión de la enfermedad. Lo que hacemos es no oponernos a ese requerimiento de la medida cautelar de suspensión. Pese a que eso suponía dejar sin efecto su propia medida, porque con eso también se suspendía lo dictado por el Ministerio. Y por tanto, en el futuro, la no efectividad de las medidas aprobadas en esa orden ministerial que eran muy perjudiciales, según han valorado las organizaciones agrarias. Con la resolución del TSJ de este lunes, el movimiento y control bovino volverán a la situación anterior al 15 de mayo. El PP ganaría las elecciones generales según la encuesta que publica hoy La Razón. Los populares vencerían al PSOE por casi 50 escaños de diferencia y con Vox superarían la mayoría absoluta. También un estudio del País da por vencedor al PP, aunque con un matiz importante. Si Sumar y Podemos van juntos, populares y Vox no lograrían mayoría absoluta, que sí tendrían en cambio si finalmente la izquierda va por separado. Se retoma el goteo de encuestas después del ligero respiro de la semana electoral y cobran fuerza otra vez también las propuestas de los líderes políticos. La última que ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez no ha gustado a sus oponentes. Él planteaba a Feijóo 6 debates cara a cara antes de las elecciones. Daniel de la Fuente. Pedro Sánchez quiere alejar el foco del resto de formaciones políticas y que la carrera hacia la Moncloa se decida entre Feijóo y él. Asegura que son los 2 únicos candidatos viables para ocupar la presidencia del gobierno y por eso reta al Partido Popular a contrastar modelos de país y propuestas. Sin embargo, los populares echan el freno, aseguran que su agenda no la marca Pedro Sánchez y que esto es una excentricidad. El resto de formaciones políticas tampoco lo ve con buenos ojos y acusan al presidente de negar la realidad actual y de querer volver al bipartidismo. Frente a frente, solo ellos dos, y desde el próximo lunes. Que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Es la propuesta con la que el presidente del Gobierno ha sorprendido hoy a todos, también al PP. España no está para excentricidades. Así califican los populares el reto lanzado por Sánchez, un claro ejemplo, dicen, de su nerviosismo. Pero lo que le pedimos es calma, tranquilidad. No estamos para excentricidades. Debatir nunca es una excentricidad. Es una obligación, es un deber de todo demócrata. Pero si la idea de 6 debates entre Sánchez y Núñez Feijóo no ha agradado a los populares... El bipartidismo es el pasado. Menos aún a los socios de gobierno del PSOE. España es más que un debate entre 2 hombres, créanme. Rechazo rotundo también de Vox y Podemos, que hoy sí prácticamente han calcado palabras. Solo me hace constatar que hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado. El Partido Socialista no se ha dado cuenta de que España ha cambiado. Lo que de momento no cambia es la situación de Sumar y Podemos. Seguimos trabajando. La formación morada mete prisa a Yolanda Díaz y pide un acuerdo cuanto antes. Mientras Sumar ha anunciado fichaje. Mi querido Pablo Bustinduy, dirigente en su día de Podemos.
Y mientras, en el terreno más cercano siguen las negociaciones para conformar gobiernos municipales. Aquí, entre otras, el futuro de las alcaldías de Valladolid y Burgos sigue en el aire. A la espera de saber si PP y Vox consiguen un acuerdo para arrebatárselas al PSOE, los socialistas todavía no las dan por perdidas. Ellos, recuerden, fueron la fuerza más votada en ambos casos. De ninguna manera. Es verdad que para nosotros, Partido Popular y Vox, la misma cosa son. Ellos afirman tener contactos informales, pero desde luego nosotros no renunciamos. En León es la Unión del Pueblo Leonés quien tiene la llave de los ayuntamientos más importantes y de la Diputación también. En la reunión que han mantenido esta mañana con el Partido Socialista, según Diario de León, el PSOE habría ofrecido la alcaldía de San Andrés a los leonesistas a cambio de las de León Capital y Villa Quilambre. El miércoles analizarán las propuestas de los dos partidos en su Consejo General. Advierten desde la UPL que pueden pactar con la izquierda y la derecha en beneficio, dicen, de los leoneses. No hay un bloque, decir, vamos a llevar en bloque con el PSOE, vamos a ir en bloque con el PP, porque en algunas circunstancias pues será aconsejable ir con el Partido Socialista, en otras circunstancias será aconsejable ir con el Partido Popular. Y lo que siempre nosotros decimos es que en aquellas localidades pequeñas donde haya ese conflicto, bueno, pues la voz de nuestros concejales es fundamental a la hora de llegar a un acuerdo. Y la formación Vamos Palencia consulta a la ciudadanía. Les preguntan qué deben exigir al partido que apoyen en la investidura del ayuntamiento. Finalmente, ya han participado más de 1000 personas en este cuestionario por internet. Hasta el lunes que viene seguirán recogiendo opiniones que después enviarán a PSOE y PP. Eso sí, Vamos Palencia, dicen, priorizan llegar a un acuerdo con los socialistas, el grupo más votado allí. No se trató de un cambio de opinión, se trató de un cambio de circunstancias. El domingo por la noche no había convocado unas elecciones generales, luego sí la había. Y acaban de escuchar el vaivén del socialista Fernández Vara, que la semana pasada estuvo a punto de dejar la política por los resultados de las elecciones en Extremadura y horas después dijo que se quedaba. Muchos otros sí que han cerrado la puerta directamente a su carrera tras el fracaso en las urnas, pero algunos solo la dejan entornada. Son diferentes posiciones para enfrentarse a un nuevo camino electoral. Ha sido la primera pieza en moverse para intentar encajar el rompecabezas político de las generales. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no irá en las listas de Sumar para favorecer la renovación, aunque no deja la política y sigue como coordinador federal de Izquierda Unida. Sí lo hace Inés Arrimadas tras la calamidad en las urnas para Ciudadanos. Y todas las etapas empiezan y acaban. Vuelve al sector privado tras más de una década en la formación naranja, un partido en el que también se despiden de la vida pública el diputado nacional Guillermo Sierra. Pero también es bueno saber irse. O el candidato a la alcaldía de León, Justo Fernández. Es el mismo camino que han emprendido los dos concejales de Toma la Palabra ante la mayoría de la suma de PP y Vox en Valladolid. Ese resultado en Extremadura llevó al socialista Guillermo Fernández Vara a pedir su reingreso en su puesto de médico forense. Para las pocas horas decir que seguía. No se trató de un cambio de opinión, se trató de un cambio de circunstancias. Alega que la convocatoria de las generales ha cambiado todo. Buenos ventiladores, claro, para que no pasen calor y que les den de comer bien también. Imagino que pondrán aire acondicionado, si no, ¿cómo van a aguantar allí? Aire acondicionado. Las que serán las primeras generales en pleno verano siguen suscitando distintos pareceres entre votantes y técnicos. Es previsible que ese domingo haga calor y eso podría afectar a la participación, sobre todo entre la población más vulnerable. Hay sanitarios que recomiendan ya que los colegios abran más temprano y que cierren más tarde también. Más horas de votación. Calor, pleno verano, ese moreno. Y elecciones. Según están diciendo que este año va a venir más calor que el año pasado. El año pasado llegábamos en algunas provincias a los 36 grados. Pues claro que va a afectar, eso va a afectar. Habrá que buscar soluciones para afrontar el previsible caluroso domingo electoral. Lógico que a las 3 de la tarde no vaya a haber mucha gente que se acerque a los colegios electorales, pero el día es muy largo y seguramente que a lo largo del día encontraremos momento para ir a votar. Que eviten esas horas centrales del día aquellas personas que tienen más riesgo.
lanzan algunas pautas, por ejemplo, que se pueden abrir un poquito antes los colegios y cerrarse un poquito después también para todas las personas que tengan que estar dentro de un colegio porque son mesa durante todo el día, algún tipo de ventilación. Y claro, aire acondicionado, sobre todo bebida fresca. Un ventilador, porque si no hay aire acondicionado en los colegios. Consejos para sobrellevar ese día porque... Ni el calor ni las fechas van a impedir que la gente vaya a votar. Y donde la verdadera noticia estará en las urnas. Pero mientras tanto, la noticia meteorológica se sigue centrando en las tormentas. Vean cómo estaban las calles de Soria. Entre las 3 y las 5 se han registrado casi 30 litros por metro cuadrado. En Ávila la situación ha sido parecida. Así estaba la carretera después del aguacero. Ya son demasiados días encadenando tormentas desmedidas en algunos casos. En la ciudad de Ávila, hoy, durante más de una hora, el agua se ha apoderado de las calles. Ahí está Samuel Senovilla. En Ávila no ha habido ni intensas lluvias ni fuertes precipitaciones, literalmente ha jarreado, por lo que muchos abulenses tratan de recuperar la normalidad en sus negocios o en sus domicilios. La Agencia Estatal de Meteorología ha recogido en su estación de la capital abulense hasta 17 litros por metro cuadrado en menos de una hora y en muchas zonas se han llegado a acumular entre 20 y 30, por lo que las inundaciones se han repartido por toda la ciudad. Fíjense aquí, por ejemplo, hasta dónde ha llegado el agua. En torno a la 1:30 empezaba el chaparrón y comenzaban las carreras, también las nuestras. La intensidad de la lluvia y el granizo anegaban numerosas calles de la capital abulense. En menos de una hora, la estación de la EMET recogía 17 litros por metro cuadrado. Los bomberos tenían que intervenir en numerosos puntos de la ciudad por inundaciones y la circulación se veía comprometida por las balsas de agua y las tapas levantadas de las alcantarillas. La policía se veía obligada a cortar algunas calles al tráfico rodado. Con más coches híbridos a cada momento podemos pensar que en vez de combustión y eléctricos son terrestres y acuáticos. Y no. Aunque eso sí, hay que lamentar pocos daños materiales y personales, salvo algún resbalón por la lluvia. Recuperada la normalidad en Ávila, se sigue mirando al cielo porque el aviso amarillo por lluvias y tormentas continúa hasta medianoche. Y mientras, de aquí a una semana, el próximo lunes, se activará el peligro alto de incendios en Castilla y León, que este año será más prolongado. Tendrá una duración de 4 meses en lugar de 3. Mañana en León se presenta el operativo de esta campaña. Es un incremento de personas, de medios materiales, organizativos, tecnológicos. Llevamos en torno a 523 incendios en lo que va de año. Es decir, no es que no haya incendios en Castellón, hay incendios, pero con un extraordinario nivel de conatos, con una actuación muy rápida del operativo y bueno, ha ayudado también en este mes de junio por la humedad derivada de las lluvias. Libertad provisional para el presunto autor del atropello mortal a una mujer en el barrio de Pajarillos, en Valladolid. El joven, de 19 años, permanecía en prisión desde hace casi un mes. Su abogado ya había pedido que lo excarcelaran, pero la jueza lo había rechazado. Marta Caña. Sí, a pesar de que en un principio la propia juez había rechazado la petición de excarcelación, finalmente el juzgado de instrucción número 6 de Valladolid ha acordado su puesta en libertad provisional. Se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia, conducción temeraria grave y abandono del lugar. La defensa del acusado fundamenta la petición en que el vehículo contaba con seguro y que el conductor, que figura en la póliza, no dio positivo ni en alcohol ni drogas. Además, dice, pidió perdón por lo ocurrido. Un hombre de 45 años ha perdido la vida al caérsele encima una gran cantidad de palés. Ha sido en una empresa de transporte en Castellanos de Moriscos, en Salamanca. Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por su vida y aunque en principio se pensó que era un accidente laboral, la empresa ha confirmado que la víctima era un cliente. El juzgado ahora investiga lo ocurrido. Y en Ávila ha comenzado el juicio por un homicidio que se cometió en 2020, cuando acababa de empezar el confinamiento. El acusado hoy ha reconocido los hechos. San Agustín.
Sesión de tarde del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Ávila contra un hombre acusado de homicidio doloso. En esta ocasión han testificado varios guardias civiles que participaron en el atestado, el hermano del acusado, a quien confesó el crimen, y un amigo de ambos. Un suceso que se produjo en marzo de 2020 en la localidad abulense de Piedralaves. Cabe destacar que el reo se ha declarado culpable de haber matado al que compartiera la vivienda entonces con él, y también cabe decir que es un juicio que se celebra con jurado popular. Desde 2019 no se producía este hecho. El juicio continuará mañana a partir de las 9:30. Toneladas de plásticos ilegales. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas por traficar con estos residuos en empresas de León, Palencia y en otras provincias. Están vinculados a una red de delincuencia organizada en Europa. Todo apunta a que iban a quemar los residuos, algo que es muy peligroso e ilegal. Constituye un delito contra el medio ambiente. Los trabajadores de la Administración de Justicia siguen en huelga. Hoy, sonora cacerolada a las puertas de los juzgados de Salamanca. Tienen puestas sus esperanzas en la reunión que mañana van a mantener con responsables del Ministerio de Justicia. Dicen que el Gobierno no está todavía en funciones y que, por tanto, sí puede comprometerse a subir salarios. Venimos recibiendo retribuciones no son acorde a las funciones que estamos realizando habitualmente. Por otra parte, esas retribuciones queremos que se incorporen al complemento general del puesto. El complemento general del puesto en la Administración de Justicia es el más bajo de todas las administraciones del Estado. Y luego, también que cumpla ya de una vez el Ministerio, que tiene que desarrollar la carrera profesional. El caso de la peregrina estadounidense a la que asesinaron en Astorga mientras hacía el Camino de Santiago se resume ahora en una nueva publicación. El periodista Pablo Muñoz explica en un libro cómo se llevó a cabo la investigación del crimen del que ahora se cumplen 8 años. El periodista Pablo Muñoz siguió los pasos del último recorrido que hizo Denise Picatiem, la peregrina estadounidense asesinada en Astorga en 2015. Todo ha sido visto en primera persona. Quiero decir, yo he estado en todos esos lugares, he hablado con todos los investigadores, absolutamente con todos, he hablado con Cedri, con el hermano de la peregrina. El principal sospechoso era él, Miguel Ángel Muñoz, un hombre que vivía como un ermitaño en una casa prefabricada en Castrillo de los Polvazares, cerca de una de las etapas del Camino de Santiago. Sin tener ni un solo dato que pudiera relacionarle con la desaparición. No hay escena del crimen, y como no hay escena del crimen, pues evidentemente las investigaciones se complican mucho más. Las curiosidades del caso hicieron que el juicio se convirtiera en uno de los más mediáticos del país, con más de medio centenar de periodistas acreditados y con presiones internacionales. Estados Unidos estaba muy interesado en este tema porque el senador McCain había intervenido y se lo había tomado casi como una cuestión personal, ¿no? El día a día de 5 meses de una difícil investigación, plasmados en una novela alejada de la ficción. Ya han comenzado las pruebas de acceso a la universidad. Los estudiantes de Cantabria, Madrid, La Rioja y Murcia son los primeros en examinarse de la EBAU. En Castilla y León, los preuniversitarios comienzan esos exámenes un poco más tarde, este miércoles. Más de 11.000 jóvenes que se juegan su futuro a una nota. Quedan pocos días, pero todavía encontramos algo de indecisión cuando les preguntamos qué van a estudiar después. Último ensayo de la EBAU, en su caso con una motivación en la mente, estudiar Derecho o Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La verdad que de mayor sí que me gustaría ser opositora y funcionaria. No todos lo tienen tan claro y una vez dentro de la universidad lo recuerdan así. Desesperante porque tienes muchas opciones y no sabes muy bien cuál elegir porque, claro, impone un poco que dices, yo esto lo voy a tener que estudiar durante unos años y a ver si me equivoco y en el futuro seguramente me tenga que dedicar a ello.
En este colegio, durante el bachillerato, les ayudan a identificar si son creativos, líderes o empáticos para buscar una carrera que desarrolle sus capacidades. Estamos en una sociedad cada vez más diversa, que se tienen en cuenta más determinadas habilidades personales. La decisión es de los hijos. Al final tiene que ser algo que ellos quieran, si no, mal vamos. Pero los padres no pueden quedarse al margen. Es una toma de decisiones que es importante hacerla a nivel familiar, que esto sí es un mensaje importante, porque a veces hay que tener en cuenta la economía familiar, la disponibilidad para poder estudiar fuera, y el apoyo familiar es un elemento muy importante para todo estudiante. Es acertar con lo que eliges. Y si quedan dudas, las universidades lanzan sus propias campañas de marketing para convencer a los indecisos. La economía de Castilla y León sigue creciendo. Durante el primer trimestre lo hizo un 4,6% respecto al año anterior. El impulso vino de la industria, con un 7%, y los servicios, con un 5%. En este sector destacan el comercio y la hostelería. En la parte negativa, la agricultura, que añade un trimestre más de contracción. Castilla y León recuperó el 140% de todo el PIB que perdió durante la crisis, lo que nos hace hoy situarnos con un PIB que en términos constantes es 2,5% superior al que tuvimos al finalizar el año 19, con este crecimiento interanual del 4,6%. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña donde vayas, Unicaja Banco. Cada día 4.000 vehículos pasan la ITV en Castilla y León. Hay aspectos de la revisión que son comunes para todos los coches, pero cada vez más se miran detalles con los que solo cuentan los modelos más nuevos. En unos 20 minutos los técnicos de inspección comprueban frenos, ruedas, cinturón y todo lo que afecta a la seguridad del vehículo. Vamos a comprobar el sistema eCall. Ahora también verifican que funciona el sistema de llamada de emergencia. Con el vehículo arrancado o con el contacto tenemos un testigo de funcionamiento que nos está indicando si el sistema está activado o no, o si tuviera alguna anomalía. En Castilla y León pasan la ITV 1.200.000 vehículos al año, 4.000 cada día. En todos se comprueban las emisiones contaminantes y en los coches más nuevos recopilan los datos sobre el consumo de combustible o de energía eléctrica. Lo que hacemos es que en la ITV, mediante el puerto VD, el sistema de diagnóstico a bordo, lo que vamos a hacer es recopilar esos datos, y lo que hacen las ITVs en este caso con esos datos es que únicamente lo que hacen es trasladarlo a la autoridad competente. Gira el volante todo hacia un lado. Es posible pasar la ITV en cualquiera de las 33 estaciones disponibles en Castilla y León. Ahora sin esperas, con el servicio ITV Digital. Se hace el trámite por internet y directamente a la cola. Medio centenar de cocineros de la comunidad participan hasta mañana en el 4º campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León, que se celebra en Palencia. Cada participante tendrá 15 minutos para elaborar sus propuestas. Medio centenar de cocineros de toda Castilla y León se dan cita aquí en el Hotel Rey Sancho de la capital palentina en el 4º campeonato de tapas y pinchos, un evento que este año rinde homenaje a Erika Sánchez Adán. Y hemos hecho estas mollejas, pues como podéis ver aquí, un toque muy similar a lo que tienen esas almendras garrapiñadas. Pero para garrapiñarla natural, lo que estamos haciendo es con esto, con un azúcar isomal, le metemos aquí, le damos unas vueltitas en este aro. Vamos a poner una chip de yuca directamente que se coge entera, se mete entera a la boca. Y lo que es la yema, directamente cuando te la comes ya te estalla en la boca. Primero notará un sabor, luego te sale el otro. Así como van a ver, queda el monte después de una de las fiestas previas a San Juan en Soria. Peñistas voluntarios van días después para limpiar los kilos y kilos de basura que se han quedado en el entorno de Balonsadero. Esta es la imagen de Balonsadero días después de la celebración del desencajonamiento. Kilos y kilos de basura que afortunadamente entre peñistas, voluntarios y colaboradores acuden para recoger. Muchos de ellos se quejan que estos residuos no son los que generan las peñas, pero sí los que genera el botellón. Por eso piden más colaboración a todos los sorianos para mantener el monte limpio. Ya que disfrutamos del monte todos los fines de semana antes de San Juan,
pues hay que intentar dejarlo lo mejor posible después de su uso. A mí me da un poco de pena, pero bueno, al final es un día de fiesta y esto no se puede controlar. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para recogerlo. Igual que nos lo pasamos muy bien y ensuciamos, pues también es bonito limpiarlo y entre todos y tantos no cuesta nada. Bueno, pues así nos vamos. Ya saben que a las 9:25 llega Cuestión de Prioridades. Hoy, análisis de la situación del PSOE con un histórico de sus filas, Nicolás Redondo Terreros. Después, como cada lunes, me vuelvo al pueblo. Feliz noche.